El noticiero matinal. El noticiero matinal. El tema de las relaciones de ejecutivo y legislativo son complejas y complicadas. Parte porque el gobierno central no tiene pues una experiencia en la negociación política para poder promover sus proyectos. No cuenta con una mayoría legislativa y ni tampoco tiene, digamos, la influencia política como para que de por sí solo determinar que la Asamblea Legislativa tenga una conducta o comportamiento. Y lo segundo parte porque la Asamblea Legislativa tiene una dispersión en cuanto a sus bloques legislativos y obviamente con el mínimo movimiento que realice uno de los bloques se gira o vira la balanza o se inclina la balanza para uno u otro lado. Eso es complicado porque al país no le permita desarrollar un proceso de gobernabilidad. Lo sucedido con la ley económica urgente expresa mucho lo que va a suceder de hoy en adelante y que ha venido sucediendo también con otras leyes. Mientras la Asamblea Legislativa aprueba unas, el Ejecutivo las veta. Mientras el Ejecutivo aspira que la Asamblea Legislativa apruebe algunos proyectos, la Asamblea Legislativa no las aprueba. Hay que tomar en cuenta un tema que se ha presentado y que yo lo he comentado esta semana, justamente sobre la base de la decisión del presidente de la República de hacer público un aparente exigencia o hechos que atañen contra la moral, ¿no es cierto? Que tiene que ver con supuestamente el pedido del ex candidato presidencial Javier Hervás o Hervás, en el que solicitaría o habría solicitado que se le exima de pago de impuestos a través del SRI para negociar los votos del bloque legislativo del partido al cual representa. Eso lo dijo el presidente después de que ya la Asamblea Legislativa decidió archivar la ley o el proyecto de ley económico urgente. También el presidente de la República, después de ese archivo, mencionó que asambleístas de diferentes bancadas habían pedido dinero en efectivo, cargos o el manejo de algunas instituciones del gobierno central como actos de corrupción. Los asambleístas ya se han pronunciado, todos lo sabemos, el ex candidato presidencial ya se ha pronunciado y ha dicho al presidente que es mentiroso. Y entonces ahí me viene la duda. Si es que se aprobaba la ley económica urgente en la Asamblea Legislativa, pasaba y no tenía ningún problema, incluso aprobándose por el Ministerio de la Ley. El presidente de la República habría hecho público los nombres y estos hechos inaceptables que se suscitaron, o lo hizo de pura revancha, de pura vendetta política, ¿no es cierto? Es decir, a conveniencia. Y me genera otra duda. Cuando se aprobaron otros proyectos de ley anteriormente del propio presidente de la República, incluso uno de ellos pasó por el Ministerio de la Ley, que fue la reforma tributaria, también existieron presiones y negociaciones alrededor de pedir y exigir coimas, dinero en efectivo, cargos en los diferentes puestos públicos, porque en cada una de las provincias conocemos a los asambleístas perfectamente y sabemos quiénes están de los funcionarios del Ejecutivo vinculados a los asambleístas. Entonces, me late como que se está naturalizando el tema de la corrupción y del que se infrinjan las normas morales, mientras el tema ético entonces está bajo discreción de cada una de las autoridades. El panorama es complejo y el panorama va a ser la disputa por la gobernabilidad, en la que definitivamente cualquier negociación, acuerdo, pacto o un pequeño movimiento de un bloque de asambleístas va a inclinar la balanza a uno u otro lado. Noticiero matinal. El movimiento Pachacuti se constituyó en una fuerza trascendente en el proceso electoral con Yacu Pérez, claro está. Sin embargo, entonces el gobierno o el Ejecutivo decidió apuntalar los dardos hacia estos asambleístas que representan a Pachacuti. Por otro lado, apuntó también a Hervás, que de una u otra forma se venía considerando en una perspectiva electoral posterior sobre la base de su triunfo. Recordemos que
no ganó la presidencia de la República, pero triunfó en la Asamblea Legislativa al obtener alrededor de 25 o 27 asambleístas de dos que tenía anteriormente. Entonces, ha venido dando ciertos golpes de esa naturaleza. Sin embargo, hay una fuerza interior y permanente y latente que son la fuerza de UNES, que no ha sido golpeada más allá de el discurso. Yo no soy partidario de UNES, obviamente, pero hay que ser muy objetivo en el análisis, más allá del discurso del anticorreísmo y la corrupción vinculada a los casos de Odebrecht y las petroleras, la Coca-Cola Sinclair, etcétera, etcétera. Es decir, todavía no existe, digamos, argumento suficiente para minar a la oposición y poder posicionarse y acumular este capital político. Hace esfuerzos, pero sin embargo los propios esfuerzos se los borran con el codo cuando establece proyectos de ley que apuntalan más bien a golpear la economía de los ecuatorianos y a privilegiar a los grupos económicos de poder que están a su alrededor. La Asamblea Legislativa, yo en lo personal creo que no sé si los ecuatorianos estamos razonando realmente o reflexionando realmente en qué es lo que resulta elegir a este tipo de asambleístas. Asambleístas que no están por el país, que no están por los intereses de la mayoría de los ecuatorianos, sino que su negociación está en función del interés de su bolsillo. Observemos con claridad que en cada uno de los procesos de los proyectos, en las votaciones, incluso para el tema de amnistía, hay una modificación permanente, lo que por ahí comúnmente se conoce como las mayorías móviles que están al toma y dame, ¿no es cierto? A ese son y a ese va y ven, y que yo lo veo difícil que puedan sumar más allá de los 70 asambleístas, que esa ha sido, digamos, la tónica, sea que se hayan cambiado de bando o no sea que se hayan cambiado de bando. No creo que se pueda aplicar la muerte cruzada, más bien yo consideraría de que quizá el gobierno esté pensando en plantear una consulta popular de reforma al tema del código de la democracia, capaz de que viabilice algunos aspectos, principalmente para beneficiarse. Y por otro lado, también dentro de esa reforma o de esa consulta popular puedan hacerse otro tipo de reformas. La ciudadanía, en definitiva, podría ser la que se encargue de liquidar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y hacer una convocatoria a elecciones. Habría que esperar mucho, digo yo, porque todavía, como usted ha señalado, no hay el capital político del gobierno como para arriesgarse a postularse a una elección futura en la que perdería, obviamente, y una asamblea legislativa también que sigue dispersa y seguirá dispersa, seguirán funcionando las mayorías móviles en función de sus propios intereses y que no contarían con el número suficiente de votos para aplicar la Constitución en el tema de la muerte o la separación del presidente de la República. Noticiero matinal. Dos cosas, ¿no es cierto? Lo uno corresponde a los distractores que se generan eventualmente en el país, circunstancialmente. El tema del fútbol es un distractor y ahí es cuando se aprovechan dentro de los cronogramas políticos para introducir una serie de aspectos en los que mientras la población está dedicada a pronosticar quién gana y quién pierde de la selección, entonces se mete el gobierno, los asambleístas hacen goles. Lo propio, lamentablemente, recientemente lo de Esmeraldas, nuestra solidaridad con ellos, y también estos hechos, estas desgracias suelen servir para justificar las acciones políticas de la Asamblea o las decisiones del gobierno central. Las consultas populares depende mucho de cuáles son los términos y los planteamientos. Si tenemos una Asamblea Legislativa desacreditada, y si la pregunta es si es que están de acuerdo en que haya la muerte cruzada para acabar con la corrupción, la venta, la compra, la exigencia, etcétera, etcétera, el tráfico de influencias de legisladores de la Asamblea Legislativa, pues yo creo que más del 90% de los ecuatorianos vamos a decir sí. Es decir, según cómo se oriente la interrogante hacia el pueblo ecuatoriano, puede tener entonces un tema favorable el gobierno. Obviamente, yo sigo señalando de que todavía no tiene un posicionamiento sólido
que le permita refrendarse a través del voto popular, incluso dentro de una consulta popular, porque a la final lo que puede señalar el pueblo es no de que se vayan solo los asambleístas, sino de que se vayan todos, y eso incluye al gobierno o al ejecutivo. Entonces, lo que puede plantearse es una renovación. Sin embargo, yo creo que si es que el grupo económico de poder que representa el presidente de la República, o los sectores a los que representa el presidente de la República, tienen un candidato que se pueda consolidar como posible futuro presidente de la República, yo creo que no dudarían en hacer una consulta o hacer la muerte cruzada, porque a la final lo que les interesa a ellos no es la persona o la figura que gobierne, sino los intereses y los objetivos por los cuales debe gobernar. Y en eso se inscribe también la acción de UNES, por ejemplo, o de Pachacuti, o de la izquierda democrática, que yo les veo bastante alicaídos a estos tres movimientos, y que el Partido Social Cristiano también, hay que ser sinceros, con las actuaciones de la propia alcaldesa de Guayaquil en estos últimos tiempos, pues no cuenta, digamos, con referentes o cuadros a nivel nacional que acumule o capitalice un descontento social que está generalizándose, porque principalmente no se está solucionando los problemas que tenemos los ecuatorianos, sino que más bien se está priorizando los intereses, como he señalado, de los grupos económicos y políticos que están en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, e incluso esta disputa por el control de otras entidades como el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional, el Consejo Electoral o el Consejo de la Judicatura. La gente mira distante desde abajo lo que sucede en esa disputa política, pero ve con mucha preocupación el tema de su situación económico, social, educativo, de salud, etcétera, etcétera, que está viviendo. Noticiero matinal.